Eh, cuando yo era joven, iba diciendo, cuando yo era más joven, o sea, joven todavía, tipo, qué sé yo, 16, 17, 20 y pico, siendo, o sea, siempre fui a la iglesia, siempre fui cristiano, siempre fui músico. Cuando viene por ahí un pastor o un profeta y te dice, Dios te va a usar, o venía y me decía, Dios te va a usar, Dios tiene grandes cosas para vos y bla 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 bla, parece lo básico que te dicen todos los pastores que vienen de afuera a predicar, o todo lo básico, Pablo, Dios te va a usar, va a ser un arma en la mano de Dios. El caballito de batalla, todo lo que no sabe qué decirte, te dicen eso. Que no es mentira, es cierto, Dios nos usa, Dios nos va a usar. Amén. Para eso estamos acá en la tierra, si no estaríamos muertos. Cuando yo era más joven y escuchaba eso, siendo cristiano, siendo músico, asociaba directamente, eso es lo que hace todo ser humano. Dios me va a usar, equivale o es igual a éxito, como lo ve el mundo. O sea, yo soy músico, Dios me va a usar, significa que Dios me va a llevar por todos lados, voy a grabar discos, voy a tocar por allá, van a poner una cartelera, va a aparecer mi cara y se va a llenar de gente, y lo de siempre. O alguien que tiene vocación para predicar o para hablar, alguien le dice eso y enseguida se imagina que llena estadios predicando, o que le habla a alguien y la gente se convierte a Dios ahí nomás, o tiene el don de sanidad, va a tocar a la gente y se va a sanar así. Uno piensa eso. Todo ser humano tiene más facilidad por querer las cosas espectaculares, las cosas más asombrosas. Y siempre deja de lado lo más simple, lo que está al lado nuestro, y nosotros por costumbre no le damos bolilla. No sé si se acuerdan cuál fue la historia del mensaje anterior, no sé si recuerdan. Era de cuando Jesús hizo su primer milagro. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en vino. Ahora, hay algo curioso en esa historia. Lo que se había dicho en el mensaje anterior era que a partir de ese momento, de ese milagro, empezaba el ministerio de Jesús, ¿no? Era el primer milagro, de ahí arrancaba, su tiempo había llegado. Pero hay algo que nosotros por ahí no nos damos cuenta, que primero convertir el agua en vino no sé si me equivoco o no, pero es el milagro menos espectacular que hizo Jesús. Por lo menos, a comparación de resucitar muertos, sanar enfermos, caminar sobre el agua, multiplicar el pan, detener el viento, la tormenta, ¿no? Convertir el agua en vino, a comparación, pareciera, o sea, es un milagro, pero es el menos espectacular de todos. Y encima, para colmo, Jesús no se lleva el crédito ahí. Porque cuando Él detiene la tormenta, todos ven que Jesús, mirá, detuvo la tormenta, los mares y los vientos le obedecen. O cuando multiplicó los panes, la gente después le seguía. O cuando resucitó a Lázaro, o cuando sanaba enfermo, la gente lo seguía y lo seguía. Pero en este caso no. En este caso Jesús hace el milagro y viene el maestresala. El maestresala viene a ser como el jefe de los que estaban sirviendo en esa boda. Si recuerdan la historia, para los que no saben, les pongo en contexto. Cuando Jesús hace su primer milagro, que convierte el agua en vino, Él estaba con sus discípulos en un casamiento, en el cual la madre parecía que estaba trabajando ahí, era como una especie de organizadora, y viene la mamá y dice, che, se quedaron sin vino. Entonces Jesús, después de un par de palabras que cruzan con la madre, le traen agua y él la convierte en vino. Llaman al maestresala, que vendría a ser como una especie de jefe entre todos los sirvientes ahí, y le hacen probar el vino, y lo va y lo busca el novio, uno de los protagonistas de la fiesta. Él dice, hey, guardaste el mejor vino para el final, cuando el mejor vino lo tenés que dar al principio, porque ahora están todos ebrios, todos borrachos, y no van a disfrutar el buen vino este. O sea, siempre el mejor vino se da al principio, bla bla. Bueno, el maestresala, ese jefe de los sirvientes, el mayordomo, pensó que era el novio el que había guardado el vino, que había comprado ese vino bueno y lo había guardado para el final. Nunca se percató y nunca se enteró, y la Biblia no menciona que era Jesús, que el maestresala dice, oh wow, este vino es de los dioses, tú seguramente lo convertiste este agua en vino, con él, no se lo hago. Y no, en la Biblia no menciona. En la Biblia, si uno lee esa historia, es como que el que se llevó todo el crédito de conseguir ese buen vino fue el novio, el que pagó la fiesta.
Y encima, para colmo, ese milagro es el menos espectacular y encima el más innecesario. Porque Dios sanaba enfermo, para que no se murieran, resucitaba muertos, detenía la tormenta y todo, pero convertir el agua en vino en una fiesta donde ya estaban todos borrachos, no era necesario. O sea, convertir, no sé, otra cosa en la fiesta. O sea, que todos los borrachos dejen de estar borrachos y no vuelvan y choquen cuando vuelvan a su casa, no lo sé. Pero convertir el agua en vino, o sea, emborracharlos más, era innecesario. Encima de que no era necesario hacer ese milagro, Jesús no se llevó el crédito. Y encima, Jesús ni siquiera usó ese milagro como pretexto para evangelizar. Porque después de convertir el agua en vino, no es que todos empezaron a adorarlo así. No, todos fueron, agarraron vines y dijeron. Entonces, ¿qué mensaje poderoso se puede extraer de esa historia? Que después, si lo ven con esa mirada, todos los otros milagros, todas las cosas que decía Jesús, pasa siempre lo mismo. Jesús no antepone lo espectacular, o sea, no nos enseña o nos enseña, vamos a hablar así, que lo más importante, vos a las personas no las atraes con cosas espectaculares, sino vos tenés que llegar al corazón. Jesús no usó ese milagro para evangelizar, es más, Jesús hacía montones de milagros y la gente no se convertía, la gente lo seguía persiguiendo, la gente lo seguía criticando, lo seguía interrogando, lo seguía cuestionando. ¿No? ¿Me siguen hasta ahí? Lo que Jesús nos enseñó en toda la palabra, en toda su historia, es que la fe es la que produce esos milagros. La fe. No, los milagros no son los que producen la fe. ¿Me entienden hasta ahí? Él no hacía cosas espectaculares para que la gente lo siguiera. No, él las hacía porque quizás era necesario, lo veía necesario. Pero no, el fin de él no era, hago un milagro y la gente me sigue. Porque si es así, se ponía un circo y listo. Y lo sigue todo el mundo. Pero no. Él se centraba en las cosas pequeñas, en las historias íntimas que tenía quizás con algún personaje en específico. Acuérdense de esta frase que dice: la fe puede producir milagros, pero los milagros no producen la fe. Nosotros, como cristianos, y yo me pongo como primer ejemplo, pensamos que servir a Dios es buscar lo más complicado, es buscar los milagros, lo sobrenatural, cuando servir a Dios está en lo más simple, está en lo más sencillo. Ahora, por ejemplo, el servicio de Dios está en lo más simple. Si Dios me dice, Santi, vas a servir al Señor, yo soy músico y yo soy esto, yo soy lo otro, yo automáticamente lo que voy a pensar es, Dios me va a llevar acá, me va a llevar allá, esto y lo otro, voy a pensar en cosas espectaculares que le pasan a una persona quizás en 10 millones, porque no hay millones y millones de músicos conocidos, no, ahí son pocos. Pocos tienen, somos 8.000 millones, no sé cuántos en el mundo, y son re poquitos los músicos que se conocen, o sea, es una poca fracción de la población, o sea, nosotros estamos deseando algo que es muy poco probable que suceda, ¿no? Así, lo mismo cuando yo tengo muchas deudas o no tengo trabajo y empiezo a congregarme o entro a la iglesia esperando que de la nada me caiga un trabajo, te venimos a buscar para que seas gerente de nuestra empresa. No va a pasar eso. O nuestra familia está a punto de destruirse y llegamos a la iglesia, oramos, nos convertimos y cuando vemos a casa están todas con cara de feliz cumpleaños. No. Dios no se mueve a través de los milagros, cosas espectaculares. Dios se mueve a través de las cosas pequeñas y nos enseña primero a tener fe para que se produzcan los milagros. Amén. Y no trabaja en nuestra fe a través de darnos las cosas que queremos nosotros para que, no, sí, Él es Dios. Que sea bienaventurado el que creyó sin ver. Amén. Ahora, nosotros tenemos que prestar atención en lo más simple. A veces uno piensa que el Señor nos manda a predicar y tenemos que preparar mensajes o tenemos que estudiar la Biblia y prepararnos bien, quizás para hablar a una persona cuando quizás vos no te das cuenta y a una persona le dijiste, hola, ¿cómo estás? Lo saludaste, che, qué bien te veo. Y vos sin darte cuenta a esa persona la saludaste, ella se sintió tan a gusto y a la noche no se suicida como había planeado todo el día. No toma esa decisión. ¿Por qué? Porque vos, sin importancia, o sigue así como si nada, hola, ¿cómo estás, che? ¿Qué bien te veo? Hace mucho que no te veo.
Y esa persona que pensaba tomarse pastillas ni bien llega a su casa no lo hace. Dios te está usando ahí. Amén. Y vos no lo sabés. Amén. Amén. Dios nos está usando continuamente y nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no le damos importancia. Pensamos que servir al Señor es, oh, y esto se llena de plata. No. Quizás viene una persona y, mirá, y che, de paso barro el templo. Y es cosas sencillas. Dios valora más eso que las cosas espectaculares. Amén. ¿Qué pasaba cuando a Jesús le pedían que haga señales? Jesús hacía señales, hacía milagros y eso, pero no porque se los pedían, porque Él los hacía porque le salía de Él. Cuando los fariseos venían le decían, a ver, danos una señal de que sos el Hijo de Dios, o sea, hace algo espectacular. Él no lo hacía, él decía, los que demandan señales son perversos, generación adúltera es la que demanda señales. Y eso está en Mateo 12:38. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta palabra? Y disculpen si por ahí está medio un lío se me hizo, pero ¿a qué es lo que voy? Nosotros no tenemos que continuamente pedirle al Señor que se manifieste en cosas que para nosotros son cosas quizás asombrosas o re imposibles de conseguir, cuando el Señor primero dice, no, espera, preocupate por las cosas que están a tu alcance, lo más simple. ¿Saben quién es Steve Jobs? Steve Jobs era uno de los fundadores de la empresa Apple, que fabrican teléfonos, iPads, computadoras, bueno, de todo, ¿no? Un empresario visionario que dio muchas conferencias dando consejos de cómo uno tiene que encarar la vida para tener, si quieres tener un proyecto, querés mejorar en la vida, ¿no? Y una de las cosas que decía era, si querés tener una gran empresa, si querés tener un gran emprendimiento, primero ocupate de tus asuntos, de los asuntos que tenés ahora, de los problemas que tenés ahora. Al final del día te vas a dar cuenta, si pudiste con tus asuntos, ya es algo. Ahora, si no pudiste con todas las cosas que te suceden día a día, menos vas a poder con algo mucho más grande. Los militares siempre dicen, que eso lo ha mencionado Lucas por ahí en alguna prédica, que lo primero que tienes que hacer, lo primero que te recomiendo es cuando te levantás, hacerte la cama. Dice, vos te levantás y lo primero que tienes que hacer es tender la cama, hacer la cama, porque al finalizarlo, al terminar, vas a completar tu primera tarea del día. Y la primera tarea del día te va a dar la satisfacción para poder concretar otras tareas más. Y al final del día no va a ser un día perdido, va a ser un día de tareas completadas. Pero si vos querés mejorar en la vida y ni siquiera tenés las ganas de hacerte la cama, no esperes mucho. Si vos quizás en el día estás esperando que te caiga una bendición o que te caiga esto y lo más simple no lo haces, que es, qué sé yo, 5 minutos arrollarte de orar, o saludar al que tenés al lado, o visitar a alguien, lo más simple, no espectacular, no hace falta que te aprendas la Biblia de memoria, o que te sepas versículos así, o te digan alguien un versículo, vos decís, Mateo 16:33, ponele, no sé. Y que la gente diga, mirá, se sabe la Biblia de memoria, aleluya. No va a pasar así. No va a pasar así. Decía Jesús vamos a ver, en Mateo 6. El Evangelio de San Mateo. Es muy conocido, ya se lo he leído un montón de veces. Capítulo 6, versículo 5. Jesús hablando de la oración, dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, él veía que los fariseos hacían espamentos cuando oraban en las calles, oh Señor, y oraban, y a los gritos y todo. Ellos ya tienen su recompensa. ¿Ellos qué querían? Que lo vieran. Que la gente diga, mirá, que lo admiren, que lo aplaudan. Es lo que uno busca cuando, yo voy a empezar a ir a la iglesia, Dios me va a empezar a bendecir, y Dios me va a conseguir el trabajo que yo quiero, el auto que yo quiero, y mi vecino va a reventar. Al final parece que lo hacemos para que los otros nos vean, y no por satisfacción propia. Entonces dice, no seas como ellos ya tienen su recompensa, ellos oran en la calle y la gente los ve, ellos ya tienen su recompensa. Vos tenés que ir a lo más secreto de tu casa y ahí orar, y Dios te va a recompensar en público. Amén. Amén. Ahora, hay una historia que una historia inventada, no es real ni pasó, ni tampoco me puse a investigar a ver si era cierto, que nos enseña de
las veces que nosotros no le damos importancia a las cosas pequeñas, y que quizás para nosotros, como decía hoy, un saludo, no saludé a esa persona, pero para esa persona fue todo. Había un empresario que era muy exitoso, tenía mucha plata, hacía negocios millonarios todos los días, pagaba esto, pagaba lo otro, le solicitaba este servicio, hacía esto, lo otro, le venían facturas millonarias, recibos y todo, y él pagaba esto. Y en las facturas pequeñas, en las chiquititas, los vueltos para él, no le daba importancia, lo pagaba cada tanto cuando se acordaba. Se la amontonaba en un montón de papeles ahí, mirá, siempre tengo que pagar esto. Bueno. Un día viene el pastor, porque este hombre era cristiano, y el pastor le dice, vení, ¿me querés acompañar a visitar un hermanito? Bueno, dale, le dice el tipo. Van a la casa de un zapatero, que recién lo habían podido reanimar porque el tipo se había querido colgar, lo habían logrado sacar de la soga, lo habían reanimado, y le preguntan a la señora, bueno, que cuente qué había pasado. Dice, él tiene muchas deudas, él trabaja todos los días de zapatero, arregla muchos zapatos, y hay muchas personas que le deben, que no le pagan, vienen, le traen un zapato y no se lo pagan, tardan quizá 1 o 2 meses en pagarle, y las cuentas vienen todos los meses y no alcanza a veces para pagar. Y hay uno de las personas que le deben, es un empresario exitoso, es un empresario que tiene mucha plata y que hace meses no le paga los zapatos que él les arregla, porque quizá debe ser un importe muy menor, no le debe dar importancia, pero esa plata a él le servía para pagar una deuda grande que tenía ahora, y él no soportó más y intentó suicidarse. Y el cuento termina ahí. Uno puede pensar qué estaría pasando por la mente del empresario ese, como diciendo, para mí era algo insignificante, para mí era algo poquito, no tenía, yo estaba preocupado en los grandes negocios, pero esa factura chiquitita era algo muy importante para una persona que estuvo a punto de quitarse la vida, como se decía, ¿no? Nosotros tenemos esa tendencia a preocuparnos por lo que no tenemos, por lo que no está, y no miramos lo que tenemos. Es lo que decía mi papá recién en la palabra de las ofrendas, que nosotros a veces no nos damos cuenta de la bendición que tenemos, no nos damos cuenta de las cosas que tenemos, y capaz que estamos todo el día, no tengo auto, tengo que ir a trabajo caminando, y pensamos en eso y no nos damos cuenta que tenemos 2 pies con las personas que no tienen, podemos respirar, tenemos salud, podemos hablar, tenemos trabajo, familia, casa, de todo, ¿no? Dios está en las cosas más sencillas, Dios está en lo cotidiano de la vida y no en cosas espectaculares. No esperemos, no vengamos al camino del Señor esperando que todo se solucione mágicamente o con un milagro, que venga Dios mismo del cielo, nos dé el trabajo en bandeja. No, quizás pasa, porque a veces pasa. A las personas que le ha pasado un día, viene alguien desconocido y dice, toma, tengo esto para vos, y le da un maletín lleno de plata. Esa era la historia que nos contaban cuando éramos chicos en las iglesias, que no, siempre era eso. Entonces uno estaba esperando, no era músico, Dios le había dicho, vos vas a servir, estamos esperando en la puerta a ver si caía la limusina con el millonario y con el maletín. Y la letra decía, Dios, ¿viste? Estábamos esperando eso, es cierto, en serio les digo. Ahora que hay mucha tecnología y tenemos acceso a montones de prédicas, palabras, montones de información, un montón de contenido cristiano y de enseñanza, la gente de ahora quizás no se lo cree o no lo toma tan importante, pero antes, cuando no había nada, lo único que era, estabas vos con la Biblia y el pastor que tenía de turno en la iglesia te contaba algo, vos te lo creías, o vos te tomabas de eso. Y esto pasó siempre, pasó en la Biblia, pasa día a día. Y nosotros, lo más importante que también quiero que vean, Jesús hacía esas cosas, Jesús hacía cosas impresionantes, Jesús llamaba la atención, pero esas cosas hacían que lo persiguieran más a Jesús. Y no digo porque, estaba mal que Jesús haga eso, no digo eso, sino lo que digo es que si nosotros pensamos que tener un ministerio, servir a Dios, de hacer cosas impresionantes o de llamar la atención de la gente, porque más que nada es para eso, para llamar la atención de la gente, para hacernos conocidos, que la gente nos admire y eso, si ese es nuestro fin, el camino, si ese es nuestro objetivo, el fin va a ser otro. No va a ser el que Jesús enseñaba, que era tratar de restaurar el alma de la persona que tenía enfrente. Amén. Estaba Jesús predicando en una casa y de repente empiezas a sentir ruido en el techo, sacan el techo, 4 personas, 4 amigos, bajan a un quinto, que era paralítico, lo bajan con una camilla, con soga, lo bajan del techo, ¿no? Y se lo ponen enfrente a Jesús. Claro,
Estaba Jesús predicando en una casa, no podía entrar ni por esta puerta, ni por aquella, ni por la ventana, ni por esta, ni por otra. Y dice, che, rompamos el techo y lo metemos por el techo. La fe que tenían los chicos era impresionante. Dice, no, tan solo lo tenemos que poner enfrente de Jesús para que Jesús lo sane. Y lo bajan al paralítico. ¿Y qué hace Jesús automáticamente? A ver, miren. Perdona sus pecados. ¿Qué haría el Santiaguito evangelista? Levántate y anda. ¡Ay, camina! No, Jesús lo bajó y dice, por la fe que tenés te perdono los pecados. Es como que ni le dio importancia a la sanidad física, no es porque no sea importante, sino que le dio énfasis a eso, a la sanidad del alma, a lo más importante. No a lo más... porque una persona dice, che, mira, Dios te perdonó. Dios te perdonó. Ahora, ¿qué es más fácil? Decirle a una persona, Jesús te ama, Dios te perdonó, o decirle, levántate que ahora puedes caminar a un paralítico. ¿Qué es más fácil para usted? Ven a una persona que nació y no puede caminar, 40 años, y lo tienen ahí y ustedes le dicen, tienen dos frases para decirle. Che, Dios te ama y Él te perdonó. O, che, levántate que ahora puedes caminar. ¿Qué es más fácil? Primero, ¿o no? Dios te ama, eso es más fácil, ¿o no? Pero no, uno cuando es evangelito quiere hacerse ver, ¿qué quiere hacer? No, quiere orarle para que empiece a caminar. No, y Jesús era Jesús y podía hacerlo, nunca se le presentó una enfermedad que no podía sanar. Él le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente lo empieza a criticar. Dice, ¿quién se cree para perdonar pecados? Dice, ¿qué es más fácil decirte? ¿Tus pecados te son perdonados? Levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Él no buscaba impresionar a la gente. Él quería una historia íntima. Era él y el paralítico. Los otros como que estaban en segundo plano. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere que seas vos y una multitud adorándote a vos. No, quiere que seas vos y Él nomás. Amén. Dios lo que busca es conectar con uno mismo. Por eso te dice, encerrate en tu pieza y orá en lo secreto. Y vas a ser recompensado en público. Él no quiere que seamos nosotros y una multitud siguiéndonos y aplaudiéndonos, o que seamos nosotros caminando y que la gente nos mire, mira el auto que se compró, y nosotros, tomá, y vos decías que no iba a progresar. No, Él no quiere que nosotros vayamos por la vida pensando y anclándonos a lo que la gente puede llegar a decir de nosotros, sea bueno o sea malo. No, Él quiere que seas vos con Él, nada más, así de simple. Amén. Amén. A ver qué sigue diciendo acá. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo. Cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿no? Jesús hace algo impresionante. Que la gente pues dice, mirá, resucitó a Lázaro. Todos los evangelios cuentan que Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Todos conocemos la historia. Pero en el evangelio de Juan, el apóstol Juan marca ese hecho como, a partir de ahí, comienza como la persecución de Jesús. Porque dice, bueno, Jesús resucita a Lázaro y línea después dice, así que bueno, los fariseos acordaron matarlo, ¿no? Ahí nos da la pauta de que nosotros no tenemos buen camino si solamente nos centramos en el espectacular. ¿Por qué? Porque pasó, Jesús resucitó un muerto y así lo perseguían para matarlo. Cuando uno por ahí pensaría ahora, no, si yo oro y resucito ¿sabes qué? Se va a llenar todas las iglesias, ¿sabes los 10 lo que van a poner? Y no es así, porque Jesús lo hacía y era peor todavía, más lo querían perseguir. Dice, resucitó a Lázaro y después dice, acordaron matarlo. Ahora, o sea, toda la historia del camino de Jesús te da la prueba de que tratar de impresionar a los demás, tratar de ser, estar en la mira de todos, o que todos te sigan, o que todos te tengan envidia, o que todos te, no, porque Marcela, no, ahí vos te sentís, hablan de mí. No, la Biblia te enseña que si vos buscas eso, estás perdido. Vos lo que tenés que buscar es, primero, una comunión íntima con el Señor. Amén. Y después buscar que las otras personas se acerquen a Él. Amén. Pero no, che, mirá, yo te sano porque para que te sano, levántate y anda. Entonces, gracias por sanarme, no sé qué. No, vos no te tienes que importar eso. Tenés que decir a la persona, che, mirá, Dios te ama, si te arrepentís y lo aceptás como tu Señor y Salvador, vas a tener la vida eterna, te perdonó, te restauró. Eso es lo más importante. Después el Señor lo va a sanar. Amén. Pero nosotros nos tenemos que centrar Amén. en eso. En todas las historias de Jesús hay evidencia de que Él, por más milagros que haga, a veces había gente que no se convertía.
Le venía enfermo que le venía, él lo sanaba. Pero quizás había algún fariseo que no lo podía convertir, o algún no creyente no lo podía convertir, porque eso ya depende de uno mismo. Amén. Entonces, lo más importante es eso. Primero preocuparse por el alma, por las personas que tenemos al lado. Amén. No pensar en, yo voy a misionar al África, Dios me mandó a predicarle al Congo. No, está tu vecino al lado, saludalo por lo menos. Cuando ves si necesita algo, llévale algo, si necesita ayuda con algo, ayúdalo. Eso es lo más simple. No hay que ser muy rebuscado para servir al Señor. No, a veces hasta no hace falta saberse la Biblia de memoria, saber predicar o tener buena oratoria. Con tan solo, mira, te comparto este versículo. Aunque ni leer sepa, aunque lo deletree, ni saber. Pero hay pastores que han hecho grandes, Dios lo ha usado grandemente, capaz que no saben ni hablar, ni leer. Pero ellos se centraron en que lo más importante es yo con Dios, y el segundo mandamiento más grande, ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Ahora, en Mateo 25-23 dice, en el final de la parábola de los talentos, el Señor le dice, llegando también el que había recibido su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, le pongo en contexto de los talentos. Dios reparte talentos a 3 personas, uno le da tantos talentos, uno lo trabaja, lo duplica, y cuando viene dice, bueno, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, no sobre, que bien hecho, buen siervo fiel, llenaste muchos estadios, no, en lo poco fuiste fiel, en lo poco. En el agua, en el vasito de agua que le convidaste a uno, en la señora que ayudaste a cruzar la calle, en el buenos días que le dijiste a una persona que estaba desahuciada, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Gloria a Dios. Eso, se los resumo, es lo que el Señor me habló, para que nos habló a nosotros en este mensaje, primeramente a mí, en que dejemos de preocuparnos y afanarnos, como dice la Biblia, en cosas que quizás son vanas o que sí son importantes, pero no es el tiempo para nosotros. Amén. Que nos preocupemos por lo que tenemos ahora y disfrutemos lo que tenemos y hagamos, si queremos servir al Señor, bueno, no esperemos a que nos caiga, no sé, si yo soy músico, no voy a esperar a que me venga el mejor instrumento o se me arme el escenario solo y que me vengan miles de personas. Si yo soy músico, quiero servir a Dios con la música, voy a una plaza y canto 2 o 3 canciones, con lo que tengo. El Señor quiere eso. ¿Querés servir al Señor? Bueno, a ver qué tengo en la mano. Listo, sirvo con esto. Lo demás va a venir. Bueno, va a venir seguro. Pero el Señor quiere ver que nosotros no pongamos excusas de, no tengo esto, no tengo aquello. No, pero Dios me llamó a esto más grande. No, pero si Dios te llamó a predicar a las naciones, ¿cómo no le va a predicar a tu vecino? El Señor quiere que dejemos de pensar en esas cosas que quizás nosotros lo hacemos para querer impresionar al resto, o que la gente hable de nosotros, y en realidad lo que el Señor quiere es que trabajemos nuestra fe primero orando en privado con Él. Amén. Y preocupándonos por las demás personas. Amén. Gloria a Dios. Dios está en lo simple. La fe produce milagros, pero los milagros no producen la fe. Aprendámonos esto. Ustedes ven montones quizás en internet o en la televisión, montones de iglesias o eventos cristianos, eventos de sanidad. Y sí, está bien, capaz que viene y hay un pastor que ora y se sanan todos, pero ¿y después? ¿De qué sirve que camines medio mal, medio chuequito, y te venga el pastor te estire la pierna, caminas derecho, pero al final tu alma se pierde? ¿De qué te sirve? No te sirve ni a vos ni a la otra persona, a nadie. ¿De qué sirve eso? Lo más simple está en tratar de conectar con Dios, tratar de conectar con la otra persona para que se conecte con Dios, sí, Señor. Y poder llegar así a cumplir lo que el Señor nos mandó. Él nos está usando, Él continuamente nos usa y nos quiere usar, pero lo simple, no nos compliquemos la vida. La cosa es mucho más fácil de lo que parece. Amén. Amén. Cierra los ojos y vamos a orar. Amén. Padre amado, te doy gracias por este día, Señor, por todas las bendiciones que nos das, porque te acercaste a nosotros, Señor, y nos tuviste misericordia, nos perdonaste. Te doy muchas gracias, te damos gracias porque en este día nos colmaste de bendiciones, nos diste salud, nos cuidaste en cada lugar y en todo momento. Te pedimos en esta hora que nos ayudes a
aprender de tu palabra, a que esta palabra Sí, entre Dios. en nuestros corazones y Bendito podamos Jesús. apreciar las cosas pequeñas de la vida, las cosas en las que nosotros, por acostumbrarnos, no le damos importancia, y vos continuamente en lo más simple, en tu creación, en lo que tenemos al lado, en lo que nos rodea, nos seguís hablando y nos seguís hablando, Señor. Te pido que nos ayudes a poder conectar con otras personas, a poder conectar con vos. Ayúdanos, Señor, y enseñanos a poder tener una intimidad mucho más fluida con vos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo venga hoy y nos toque y nos haga convencer Amén, de que Señor. solamente necesitamos tener comunión con vos. En el nombre de Jesús te pido que bendigas la vida de cada una de las personas que está acá, que nos bendigas en nuestro camino de vuelta a casa y que mañana y el resto de la semana sea una semana más que bendecida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.